Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente. Hola a todos, ¿cómo están? Qué emoción reconectar con ustedes después de un par de semanas en las que estuvimos planeando la cuarta temporada de The New Life y que oficialmente comienza el día de hoy. Bienvenidos todos, mi nombre es Andy Machuca y como cada semana darles las gracias por conectar conmigo y con todos aquí en Radio 13 a través de nuestras diferentes plataformas, incluyendo nuestra página web radio13.com.mx o en redes sociales donde nos encuentran como Radio 13 Digital. Y ya con mucha emoción y empezando esta cuarta temporada, quiero que sepan que hablaremos acerca de algunos interesantes datos respecto a alguna tendencia, los cuales todos deberíamos saber para entender de mejor manera nuestro nuevo contexto y estilo de vida. Y para este primer programa vamos a ir... Bueno, seleccionamos algo que ahorita les voy a contar, pero vamos a replicar esta parte de 5 datos que tal vez no sabías acerca de alguna tendencia y hoy elegimos una que es bastante controversial. Esta tendencia que, como les menciono, se ha puesto de moda en todos los canales sociales en las que comparamos las diferentes generaciones, que si antes eran más responsables que las generaciones de ahora, que si la generación de cristal, que si hay tantas cosas que se dicen de cómo han evolucionado nuestras personalidades, nuestros compromisos, nuestras responsabilidades, en fin, de todo eso vamos a platicar en este programa. Pero, y algo súper cool, es que vamos a hablar de 3 generaciones, una por cada programa. Entonces vamos a tener 3 programas hablando de estas tendencias. El primero empezaremos hablando de la generación X, el segundo va a ser de los millennials, que yo soy parte de esa generación, y finalmente vamos a hablar de la generación Z. Entonces, los siguientes 3 programas hablaremos de esta gran tendencia acerca de cómo estamos percibiendo a las generaciones y cómo nos ponemos a comparar entre unas y otras, cuáles son las peculiaridades, las características, las aspiraciones, qué están buscando cada una de las diferentes generaciones para entender mejor, adaptarnos de mejor manera a este nuevo contexto, a nuestra nueva vida, a la nueva normalidad y por supuesto para entender también y relacionarnos de mejor manera con todas las generaciones. Entonces, como les comento, este es el primer programa de una serie de 3 y con este vamos a dar el inicio a la cuarta temporada de The New Life. No lo puedo creer, ya son 4 temporadas, ¡qué emoción! Y bueno, como les decía, en este primer programa de 3, vamos a hablar acerca de la generación X, una generación considerada como de transición, es decir, que pudo conocer un estilo de vida antes y después del Internet. Y es una generación a la que muchos de nuestros papás pertenecen, así que les va a hacer mucho sentido. Y también sé que muchos generación X me están viendo, así que esto es para todos, para que se entiendan un poco, para que vean cuál es su contexto y cómo se fueron evolucionando y cómo se fueron adaptando. Así que sin más preámbulos, platiquemos acerca de 5 interesantes datos acerca de la generación X que debemos conocer para entender de mejor manera cómo ven y se adaptan al mundo y a nuestra nueva normalidad. Bienvenidos a The New Life en esta cuarta temporada. Vayan por cafecito, pónganse cómodos, que esto va a estar interesantísimo. Siéntense en su lugar favorito, en su sillón. No importa si nos están escuchando o nos están viendo también por las diferentes plataformas, ustedes pónganse cómodos porque esto va a estar buenísimo. Yo voy a tomar agua porque luego me dicen que hablo muy rápido, entonces voy a hacer esta como pequeña pausa, pero bueno, empecemos ya con el primer dato de la generación X. Y vamos a empezar
voy a empezar por contarles quiénes pertenecen a la generación X. Como les dije, muchos de nuestros padres seguramente forman parte de esta generación porque se refiere a la población que les sigue a los baby boomers y que antecede a nosotros los millennials. Es decir, son aquellas personas que nacieron entre 1965 y 1980. Y aunque van a encontrar diferentes fuentes que mencionan variación de un par de años de esta generación, todos concuerdan en que esta generación X está ubicada en un periodo cercano a los años que les decía, entre 1965 y 1980. Esto quiere decir que actualmente esta generación X ronda entre los 42 y los 57 años. Como les decía, algunos de nuestros papás seguramente están en esta generación y si no, seguramente algunas de las personas que me están viendo están dentro de esta generación para que ustedes entiendan la importancia de esta generación. Hoy en día se estima que el 18.2% de la población mundial corresponde a la generación X. Estas tres generaciones de las que vamos a hablar, generación X, millennials y generación Z, son las tres generaciones que hoy están siendo protagonistas en el día a día de nuestra normalidad, de nuestra vida. Entonces, por eso la importancia de traerlos acá en el programa y entender cómo son, cuáles son sus aspiraciones, qué es lo que les gusta hacer, ¿no? ¿Qué los motiva para que seamos mucho mejores en nuestra manera de relacionarlos con las diferentes generaciones? Siguiendo con este primer dato y según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI aquí en México, en nuestro país hay más de 15 millones de personas que pertenecen a este rango de edad, de acuerdo con el censo del 2021. El censo 2022 todavía no lo han publicado. Pero bueno, eso es importante que entendamos. ¿Qué edad tienen en este momento la generación X? Porque todo lo que vamos a platicar en los siguientes datos hace muchísimo sentido. Vamos a platicar de, como les decía, sus aspiraciones, del tema laboral, de qué es lo que los motiva, en fin, pero bueno, pasaremos al dato número 2. Y es particularmente en temas de trabajo en el ámbito laboral. Según diversos estudios, en este momento el 60% de los puestos directivos pertenecen a la generación X, particularmente hablando de CEOs. Por eso les decía que es tan importante esta generación, porque hoy sí es, junto con las otras dos que les mencionaba, protagonista de cómo se está moviendo el mundo. De hecho, una de las características de la generación X y que las diferencia del resto de generaciones es su capacidad de adaptación. Ellos han vivido varias crisis, aunque también buenas épocas, pero de ahí que su adaptación sea muy buena tanto a las nuevas tecnologías como cualquier cosa que se les presente, y que lo conviertan en algo atractivo y que los convierten en algo atractivo para las empresas, justamente porque son altamente adaptables. Imagínense ustedes, muchos de ellos vivieron cambios impresionantes y hoy en día y durante los últimos años se han tenido que adaptar a nuevas tecnologías, a nuevos modos de trabajo, a muchas cosas. Por eso esta generación es tan valorada, porque son altamente adaptables. Y bueno, la generación X fueron los que vivieron cambios y sí que abrieron la mente, ¿no? O sea, son mucho menos jerárquicos que la generación anterior a ellos, que son los baby boomers, nuestros abuelos, por ejemplo, y de hecho dan mucho menos importancia a que sean mujeres u hombres. Esta cosa del cambio que todos le llamamos como el cambio de mindset, ¿no? El cambio de mentalidad en las generaciones es súper importante, porque si ustedes comparan a sus papás con sus abuelos, evidentemente la educación, las creencias, el cómo nos desarrollamos o se desarrollaron ha sido súper diferente al, por ejemplo, ahora los que son bebecitos, ¿no? Están creciendo en un mundo totalmente tecnológico, mucho más complejo en muchas cosas y con muchos también beneficios en otras áreas. Pero bueno, estos son la generación X en el ámbito laboral. Imagínense ustedes que los puestos directivos hoy en su mayoría están ocupados por esta generación de este rango de edad. Y bueno, el tercer dato que me parece increíble porque recopilé como varias características que me parecen muy interesantes de la generación es que como les mencionaba al principio, recordemos que la generación X vivió el cambio de Internet. Pasaron de lo análogo a lo digital. Es la primera generación en el que el divorcio y ser madre soltera
fue socialmente aceptable. Antes no lo era. Fueron parte de movimientos súper relevantes en cuanto a la igualdad de derechos. Pasaron de usar el típico cassette que seguramente muchas personas van a decir, ¿qué es eso? Bueno, era una cosa donde escuchabas música. Pasaron de eso a escuchar música en CD y a utilizar Blu-ray y también ahora a usar, no ahora, pero después a usar el iPod que todos usábamos con música. En fin, muchos de ellos incluso vieron la televisión en blanco y negro y ahora la ven a color. Es una generación que todavía conserva gran respeto por sus mayores y la última, o considerada por muchos la última, que tuvo la oportunidad de jugar libremente en la calle. A muchos millennials como yo también nos tocó tener la oportunidad de jugar en la calle, pero sí creo que nuestros papás o a esta generación que es más grande, pues tuvo muchísimas libertades. Entonces, una de las características más importantes de esta generación es que de manera general nacieron en entornos mucho más libres, pero con ciertos valores que se conservaron muy fuertes, como el tema de respeto a sus mayores. Esto ha hecho que esta generación sea considerada de personas muy solidarias, comprometidas y con relaciones duraderas, a diferencia de las nuevas generaciones que tal vez las relaciones interpersonales ya no son tan fuertes como lo eran antes, pero de verdad que esta generación de la generación X sí fue y sí es una total transición y adaptación de muchas cosas, de pensamiento, de acciones, de involucrarse en causas sociales. O sea, sí marcó un parteaguas y de verdad que admiro muchísimo la adaptación que han tenido la generación X, porque han sufrido una cantidad de cambios impresionantes, ¿no? Ahora yo, por ejemplo, veo a mis papás ya usando, pero el iPhone, pero así de Netflix y todo como unos pro, y, o sea, si pensamos cuando ellos eran niños, por ejemplo, mi mamá me contaba, ay, yo tenía una televisión que era en blanco y negro, ya saben, de las que le cambiaban en así, o sea, que te tenías que parar, que no había control, o sea, una cosa loquísima. Pero bueno, ese es el tercer dato, entender un poco las características de esta generación, que como les decía, es una gran generación. Yo los admiro muchísimo y creo que son un ejemplo de cómo abrir la mente y no cerrarse a los cambios. Pero bueno, ¿cuáles son los principales retos de esta generación? Ya hablamos un poquito de cómo son, dentro de qué grupo de edad están, en el ámbito laboral. Veamos en el mundo actual cuáles son los principales retos de esta generación en el cuarto dato. Pues lo que dicen los expertos es que en esta generación, pues no son tan competitivos y por ende su crecimiento salarial es lento a diferencia de las nuevas generaciones, que ustedes saben como las generaciones que ahora quieren trabajar, quieren llegar a un trabajo y ganar 100,000 pesos, ¿no? En su primer trabajo y es como, uy, no, si no me voy. Entonces es una cosa muy loca, pero bueno, ellos no son tan competitivos, es una generación que no está caracterizada por hecho. De hecho, muchas personas que pertenecen a esta generación X dejaron los estudios por un trabajo a temprana edad, sobre todo en sectores como la construcción. Si ustedes piensan en sus papás, muchos de ellos empezaron a trabajar desde muy chiquitos y tal vez se hicieron de una profesión más que terminar una carrera o hacer maestrías o doctorado, que en este momento es mucho más común. Pero bueno, en la generación de nuestros padres, muchos de ellos sacrificaron estudios para empezar a trabajar porque así eran sus circunstancias y porque, bueno, al final su contexto en ese momento era súper diferente. Otra de las cosas y de los retos que presenta esta generación es el cambio tecnológico tan rápido y tan constante que estamos teniendo. Entonces, de pronto se sienten fuera de su zona de confort ante las nuevas tecnologías. Y no me dejarán mentir, pero muchos de sus jefes, tal vez, o de sus papás, ahora con la pandemia, que hacían muchas llamadas en Zoom o que empezaron a utilizar herramientas tecnológicas mucho más actuales y avanzadas, de pronto era, pero ¿cómo le pongo mute? Pero no, o sea, ¿se acuerdan del que le salió un gatito que no podía? Creo que me parece que era un juez o no recuerdo muy bien, que se conectó a una llamada de Zoom y era un gatito, no podía quitarse la cara de gatito, pero era una cosa profesional, era una cosa de trabajo. Entonces, bueno, muchas cosas de estas son en las que se enfrentan una generación que nació sin tener estas herramientas tecnológicas, que se fueron incorporando a nuestra vida y a nuestro día a día y que hoy, sin duda,
pues el cambio tecnológico es un gran reto para ellos y adaptarse a estas nuevas tecnologías que van saliendo todo el tiempo. Los niños ahora ya nacen con el celular, pero bueno, a nuestros papás, a nuestros jefes, de pronto a la generación X, hay que tenerle un poco de paciencia porque es un gran reto para ellos. Y otro de los retos de esta generación es que les cuesta mucho trabajo incorporar medidas de conciliación que logren un balance entre su vida personal y laboral, porque la mayoría de la generación X está extremadamente enfocado al trabajo, ¿no? Son estos que salen a trabajar y regresan, pero su trabajo les todo y que si tienen que quedarse más horas y son los primeros en llegar y los últimos en irse. Por supuesto que hay toda una cultura y un contexto diferente al que vivimos hoy en día, en el que por supuesto que un balance entre nuestra vida laboral y nuestra vida personal es muy importante, pero ellos vivieron como muy enfocados a proveer y a trabajar y a que ese era como su main goal, ¿no? Y ahora pues los tiempos han cambiado. Pero estos son como algunos de los retos a los que se enfrenta esta generación en este momento y nuestro contexto actual y que sin duda, entendiéndolo, nos puede ayudar a ser mucho más empático con ellos y a relacionarnos de mejor manera. Así que dejen de decir como de, ay, ¿cómo no sabes prender Netflix? Ay, ¿cómo no sabes usar Zoom? Pero ¿cómo no puedes quitar la cara del gatito? O sea, al final son adaptaciones y nosotros tenemos que ser parte de ese proceso y de ayudarles a adaptarse. Y bueno, una cosa, antes de pasar al quinto dato, una cosa súper interesante entre las generaciones es que evidentemente las aspiraciones y los motivadores de cada una de las diferentes generaciones que vamos a platicar, la generación X, los millennials y la generación Z, es que son sumamente diferentes, ¿no? O sea, nosotros damos prioridad como millennials a una cosa que no tiene nada que ver con la de las otras generaciones y por eso es tan interesante conocer este tipo de datos y este justo es el quinto que les voy a presentar. ¿Cuáles son las aspiraciones de esta generación X? Hay diversos estudios que han evaluado cuáles son las aspiraciones y la mayoría de ellos coinciden en que la principal aspiración de la generación X es tener un estilo de vida en forma, o sea, con reglas, no súper estructurado y en la medida de lo posible saludable. Eso es para ellos como su principal aspiración, seguido por tener tiempo para la familia y hacer dinero, que está sumamente pegado, o sea, tener tiempo para la familia y hacer dinero tienen prácticamente los mismos porcentajes, o sea, se consideran aspiraciones muy, muy importantes para ellos, prácticamente al mismo nivel, que es lo que les decía, ¿no? Anteriormente le dan mucha importancia al trabajo, mucha importancia al trabajo, pero bueno, sobre todo los más jóvenes, la generación X, mucho más jóvenes, pues sí, ya necesitan tiempo para la familia, se dieron cuenta que necesitan pasar tiempo a la familia, es lo que nos hace felices, estar con nuestra familia. Pero bueno, y hablando específicamente de cuáles son sus preferencias en cuanto a qué hacer, les voy a contar que la generación X, en sus ratos libres, lo que prefiere hacer es ver la televisión. Esa es como su principal preferencia, o ver, ver algo en algún dispositivo electrónico. Ver algo, ver series, ver documentales, ver partidos, ver lo que sea. Es lo que ellos prefieren en su tiempo libre, seguido por tiempo con la familia y amigos. O sea, para ellos es más importante ver la televisión que irse a comer con sus amigos. Esto es para la generación X. Y muy por debajo se encuentran la parte de leer y viajar. O sea, no están como dentro de sus prioridades, que en los siguientes programas vamos a ver esto, cómo se contrasta entre una generación y otra. Pero bueno, estas son las principales aspiraciones de la generación X. ¿Ustedes qué piensan? A ver, piensen en sus papás o piensen si ustedes son parte de la generación X. ¿Les hace sentido estas características, estas peculiaridades o no? ¿Les abrió un poco el panorama para ya no decirle a sus papás de cómo no puedes prender Netflix? Pues no nacieron con Netflix como tú, o sea, hay que tener muchísima paciencia y ayudarles a
adaptarse de mejor manera a estos cambios tecnológicos. ¿Qué piensan? Díganme por ahí si tienen alguna otra característica, alguna otra peculiaridad de esta generación, algo que nos quieran compartir, alguna anécdota. Yo tengo muchísimos con esta generación, la verdad. He tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente que pertenece a esta generación y les repito, mis papás son de esta generación. Entonces, por supuesto que sí hay un cambio de mindset, de cómo vemos al mundo, de cómo nos adaptamos, de cómo funcionamos y sobre todo después de la pandemia. No me parece también que una generación sea mejor que otra, creo que al final es evolución y tenemos que aprender lo mejor de todas las generaciones y yo de esta generación con lo que me quedo es con su capacidad de adaptación. Por el tema de balance, trabajo y vida, por favor, no, eso ya tiene que ser una prioridad. Cambien, por favor, el chip. Tienen que tener vida personal, vida social y disfrutarla. Pero bueno, espero que este primer programa de una serie de 3 que vamos a hacer acerca de las generaciones les haya parecido de mucha utilidad, les haya abierto la mente, les haya pues dado un panorama que antes de escuchar este programa o de ver no tenían y no se pueden perder los otros 2 que de verdad están súper interesantes para que entiendan las diferencias entre generaciones y para que dejemos de juzgar, oigan, de que si la generación de cristal, pero que si la generación que no sabe usar no sé qué, no, a ver, son diferentes, vivimos diferentes contextos y este programa es para ayudarnos para adaptarnos y entender de mejor manera nuestra nueva normalidad, nuestro nuevo mundo y relacionarnos mejor con las personas que nos rodean. Así que no se pierdan los próximos programas de The New Life. Les mando un beso enorme a todos los que nos escucharon o nos vieron a través de las diferentes plataformas de Radio 13. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Radio 13 Digital y a mí en Instagram me encuentran como Sandy Machuca. Les mando un abrazo enorme, déjenme todos sus comentarios y estoy súper emocionada de regresar en esta 4ª temporada de The New Life. Nos vemos el siguiente jueves.